Hoy quiero dedicar este pequeño momento del canal a una persona muy especial, a Olga, la abuelita de Ornella, mi hija, que nos está mirando desde Maldonado, Uruguay. Un abrazo enorme hasta ahí, lleno de cariño. Las abuelitas tienen algo maravilloso. Manos que han tejido historias, que han preparado comidas con amor, que han cuidado a toda la familia durante años. Y esas manos merecen siempre suavidad, cuidado y un poquito de mimo. Por eso hoy, este video está dedicado a ella y también a todos los abuelitos y abuelitas que miran este canal desde cualquier rincón del mundo. Muchas veces en casa tenemos jabones de glicerina comprados, sencillos, normales, pero con unos pequeños ingredientes que casi todos tenemos en la cocina, podemos enriquecerlos y convertirlos en jabones más nutritivos, más suaves y más especiales para la piel. Aquí en el canal me encanta enseñar ideas fáciles, sin complicaciones, para que cualquiera pueda hacerlo en casa. Un poquito de avena para calmar, una cucharadita de miel para hidratar, unas gotas de aceite de oliva para nutrir y de pronto ese jabón sencillo se transforma en algo mucho más bonito, hecho con cariño. Así que, querida Olga, abuelita de Ornella, este video va con todo mi afecto para ustedes de aquí. Ojalá que cuando se laven las manos con un jabón bonito, recuerden que las manos que han dado tanto amor también merecen ser cuidadas. Y a todos los abuelitos que forman parte de esta comunidad, gracias por estar aquí, por acompañar el canal y por seguir creando cosas hermosas con nosotros. Porque a cualquier edad, siempre podemos seguir haciendo magia con nuestras manos. Mi nombre es Verónica. Empecemos. El jabón de glicerina comprado es el jabón ya terminado que compras en tiendas o supermercados. Ya contiene glicerina, agua y otros aditivos como fragancias o colorantes. Está listo para usar. No necesita derretirse ni moldearse, aunque puedes cortarlo o rallarlo. No siempre tiene la pureza ni flexibilidad que necesitas si quieres enriquecerlo mucho, aunque puedes usarlo directamente sin complicaciones. Recuerda que tienes menos control sobre ingredientes. Si lo recalientas demasiado, puede burbujear o perder consistencia. La base de jabón de glicerina, la que les muestro en los videos, una materia prima pensada específicamente para derretir y moldear en casa. Contiene glicerina pura, menos aditivos y es más uniforme. Se derrite con facilidad y acepta agregados como aceites, mantecas, colorantes naturales o extractos. Se puede personalizar totalmente, creando jabones nutritivos, aromáticos y decorativos. Tienes un control total sobre la formulación. Es perfecto para enriquecer y crear jabones únicos. Necesitas derretir y moldear. No está listo para usar como el jabón comprado. Para que todos lo entiendan claramente, el jabón comprado es como un pastel ya hecho. Lo puedes comer tal cual o agregarle un poco de glaseado. La base de glicerina es como la masa cruda que tú puedes mezclar con los ingredientes que quieras y hornear tu pastel exactamente como lo imaginas. Como con los jabones comprados, no tenemos total control sobre los aditivos, he bajado las cantidades para no perder burbujas ni dureza. Si quieres enriquecer tus jabones de glicerina comprados en el supermercado con cualquiera de las fórmulas que ves en el canal, baja los aditivos. Puede que tu jabón no resista la carga y controla mucho la temperatura. Comenzamos con un jabón de avena y miel que nutre la piel madura, calma irritaciones y deja la piel muy suave. Comenzamos cortando nuestro jabón en cubos pequeños. En un recipiente aparte, prepara los aditivos. Cuando esté todo integrado, funde la glicerina.
Añade los aditivos a tu base. Integra muy bien. Vierte en el molde. Recuerda rociar alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Si no tienes moldes, puedes utilizar una cajita de leche. Una vez esté sólido, unas horas más tarde, desmolda. Recuerda envolver tu jabón en papel de film. Fórmula de jabón de avena y miel para piel seca. Ingredientes: 100 gramos de jabón de glicerina comprado, una cucharadita de aceite de oliva. Si no tienes, puedes sustituirlo por aceite de almendras dulces. Media cucharadita de miel. Media cucharadita de avena molida muy fina. 5 gotas de aceite esencial de lavanda. Este paso es opcional. Nuestro segundo jabón es de leche y rosa, un jabón muy cremoso, hidrata profundamente, es ideal para piel sensible. Nuevamente, cortamos nuestro jabón en cubos pequeños. En un recipiente aparte, prepara los aditivos. Cuando los aditivos estén integrados, funde la glicerina. Añade los aditivos a tu base. Integra muy bien. Vierte en el molde. Recuerda rociar alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Una vez esté sólido, desmolda. Recuerda envolver tu jabón en papel de film.
Jabón de leche y rosa, ideal para piel delicada. Ingredientes: 100 gramos de jabón de glicerina comprado, media cucharadita de leche en polvo, media cucharadita de aceite de almendras dulces, 5 gotas de aceite esencial de rosa o geranio. Este paso es opcional. Si tu jabón ya tiene fragancia, puedes omitir los aceites esenciales. Si quieres realizar estas fórmulas con base de jabón de glicerina, puedes adaptarlas añadiendo más aditivos. No puedes superar en ningún caso el 5% de aditivos, que para 100 gramos de base de jabón son 5 gramos en total. Para jabones comerciales de glicerina, las cantidades las he rebajado. Y así, queridos amigos, hemos aprendido juntos cómo darle una nueva vida a los jabones que tenemos en casa, con cariño, ingredientes simples y mucha creatividad. Un abrazo enorme para Olga de Maldonado, Uruguay, para todas las abuelitas y abuelitos que me acompañan desde cualquier rincón del mundo, y para todos los que aman cuidar su piel con ternura y dedicación. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio y por seguir haciendo magia con las manos. Nos vemos en el próximo video con más ideas lindas y fáciles para enriquecer nuestros jabones.